Feliz día, mis queridos hermanos. Hoy vengo a compartir con ustedes de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de nuestro Padre amado, oh Jehová, Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy quiero compartir con ustedes de la fe que vence al mundo. Así he titulado esta prédica el día de hoy. La fe que vence al mundo. Porque el mundo es la creación. La tierra, lo que en ella existe. Las criaturas que fueron hechas por Dios. Los animales. El hombre. La naturaleza. Y cuando hablaba de la fe, que es la certeza de que veremos lo que esperamos, cuando creemos en lo que no vemos, ¿sí? Que es lo que nos ayuda a nosotros a vencer el mundo. Cuando hablamos de esto, y me remonto en los tiempos de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, entendemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra como hijo unigénito de nuestro Padre Celestial, de Jehová, engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Y bueno, definitivamente se derramó sobre él después el Espíritu Santo de Dios para darle todos esos poderes sobrenaturales, todos esos dones. Y vino a dar la vida por nosotros en la cruz. Fue crucificado para que pudiéramos ser libres del pecado. En ese momento Jesús venció al mundo, venció a la muerte para poder justificarnos y ser libres del pecado. Fue Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos limpió con su sangre. Pero resucitó entre los muertos. Él venció al mundo, él venció a la muerte, él venció al enemigo. Entonces, cuando yo hablo acá y titulo La fe que vence el mundo, es la fe que nosotros como hijos de Dios debemos tener en Él para que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador y nuestro Redentor, con el Espíritu Santo de Dios, nos pueda librar a nosotros de todas las circunstancias que podamos vivir en el mundo, para nosotros poder ser vencedores. Pero cuando somos vencedores, que en estas cosas que definitivamente no están al alcance de nuestras propias posibilidades como seres humanos, de nuestra propia naturaleza, en donde se hace presente ese poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo, y se logran cosas sobrenaturales que no tienen lógica para nosotros en lo terrenal. Entonces, ahí estamos en victoria, pero es a través de la fe que hemos tenido en ese Dios nuestro, en ese Dios vivo, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnisciente, que es un Dios omnipresente. O sea, todo lo puede, todo lo sabe y en todo sitio está. Pero de eso se trata. Vencer por fe, por la fe que tenemos. Pero bueno, vamos a explicar un poco eso porque es interesante. ¿Ok? Hoy vamos a ver un poco esto, entendiendo que definitivamente tenemos un Dios trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la misma vez son una sola persona. ¿Ok? Nos vamos a ir a la primera de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en sus versículos 1 al 4, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios, ¿ok? Todo aquel que cree que Jesús
es el Cristo nacido de Dios, un poco lo que acabo de decir hace unos minutos atrás, que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, es hijo de Dios, ¿ok? Nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, a su Padre Celestial, a Jehová, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir esto que si amas al Hijo, amas al Padre. Si amas a nuestro Señor Jesucristo, amas a Jehová, que es nuestro Padre Celestial. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a los hijos de Dios, que son todos nosotros como hermanos, como hijos de Dios, ¿ok? Y guardamos sus mandamientos. Es decir, que guardamos los mandamientos ¿de quién? De Dios. Sabemos nosotros que nosotros tenemos unos mandamientos de cómo debe ser nuestra vida. Eso lo vemos en Deuteronomio 5. Pero comenzando el primero, cuando hablamos de amor, estamos hablando de amor, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí involucra el segundo, que es, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando amamos a nuestros hermanos, ¿a quiénes? A los hijos de Dios, nuestros hermanos en Cristo. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son fuertes. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas inicialmente de Dios, somos creados por Dios, pero definitivamente cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, ¿ok? Y nacemos como nuevas criaturas, como hijos de Dios, entonces vamos a poder vencer al mundo, ¿ok? Y esta es la victoria, ¿ok? Y esa es la victoria, que nosotros podamos vencer al mundo. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, venció al mundo. ¿Y a través de qué vence al mundo? ¿A través de qué vencemos nosotros al mundo? A través de nuestra fe. Porque cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, cuando nosotros comprendemos la verdad de la vida, que la podemos encontrar en las Santas Escrituras de la Biblia, entendemos que Dios creó el mundo, creó el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, todo, los animales, el hombre. Somos criaturas. Pero cuando nosotros aceptamos, ¿verdad?, que Él es nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo es su Hijo unigénito, que vino a la tierra hecho hombre para salvarnos a nosotros del pecado original. Recuérdense que cuando la época de Adán, que fue el primer hombre que nuestro Padre Celestial creó, y a Eva, como su ayuda idónea, pecaron. Y entonces ya teníamos un pecado original. Por eso fue que desobedecieron y tuvieron que salir del Edén, ¿ok? De ese paraíso. Pero nuestro Señor Jesucristo rompe con eso y nos justifica y da su vida por nosotros y nos libra de ese pecado, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando, nos encontramos en Romanos, en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, del 14 al 17, nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Escuchen esto. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como tu Dios y Salvador, ¿ok? Entonces, tú lo estás aceptando a Él, y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, también estarás aceptando en tu vida al Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, ¿ok? Que es aquel que fue enviado a la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo partió de la tierra al reino de Dios, a estar sentado
con su Padre a la diestra de su Padre. Ese Espíritu Santo, que en definitiva es Dios, pero en su tercera persona, es nuestro consolador. Pero Él es quien nos guía, ¿sí? A Él podemos orar al Padre para que nos dé sabiduría, para que nos dé discernimiento, ¿ok? Para tener esa guía. Entonces somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces somos hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, porque Él mora en nuestros corazones, Él está en nuestras vidas, presente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué está diciendo allí? Recuérdense que el pueblo de Dios era cautivo, era, digamos, esclavos en Egipto. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y tenían miedo, tenían temor. Pero cuando tú eres liberado, cuando nuestro Señor Jesucristo, tú lo aceptas en tu corazón como tu Dios y Salvador, ¿verdad? Su Espíritu Santo mora en ti, por lo tanto ya tú no puedes tener ese pensamiento de esclavitud, ese pensamiento de temor, ese pensamiento de no poder hacer las cosas. Porque quizás hay cosas que tú no las puedes hacer por ti mismo, o hay situaciones que se te presentan que tú mismo no las puedes controlar, que tú mismo no las puedes resolver, que se escapan de tu posibilidad, ¿ok? Entonces, allí es donde entra el Espíritu Santo de Dios, digamos, en esa batalla, porque hay batallas que ni siquiera las libras tú, las libra nuestro Padre Celestial con su Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque podemos sentir su presencia. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Y como herederos de Dios, Dios es dueño de todo, del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, del oro, de la plata, de todo. Y somos coherederos con Cristo, ¿ok? Del reino de Dios. Por esa razón, en la palabra, en las Santas Escrituras, si tú buscas, hay más de 7,000 promesas de nuestro Padre que nos habla a nosotros de que Él nos ama y nos quiere prósperos. Y cuando yo hablo de esa prosperidad, ¿ok? Estoy hablando de una prosperidad en general. Prósperos en nuestra salud, prósperos en nuestra economía, prósperos en las actividades que realizamos, prósperos en nuestro ministerio, ¿sí? Es una prosperidad en general. Y es que podemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Seamos glorificados. Porque cuando nosotros logramos algo que está fuera de nuestro alcance, de nuestras posibilidades, porque estamos orando, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, a través de su promesa, que nos ayude a salir adelante en la situación donde nos podamos encontrar. Entendemos que el Señor lo hace para glorificarse en nosotros, para que nosotros podamos dar testimonio de que lo que sucedió, nosotros por nuestra propia naturaleza y por nuestra propia fuerza no lo podíamos lograr. Las cosas que tú consideras que pueden ser imposibles ya para ti, es nuestro Señor quien puede, revisando tu corazón, que estás arrepentido de tus pecados y que quieres realmente hacer el bien, pueda darte esa victoria de lograr algo que para ti finalmente era imposible. Entonces entras en bendición. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te acompaña, te protege, te guía.
En Romanos 28:31, en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 31, del 28 al 31, dice, más que vencedores. Ese es el título de ese capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense ustedes, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es lo que quiere decir, es que si tú estás amando a Dios, para tú amar a Dios tienes que cumplir con Dios. Tienes que estar dentro del bien y la justicia. Entonces, las cosas te ayudan a bien, es que las cosas te salen bien, te salen como en bendición, vas a salir en bendición, vas a ser prosperado. Porque eso es lo que el Señor quiere. Cuando por alguna razón pasas por situaciones difíciles, porque tú mismo tomas decisiones que no son agradables para Dios, entonces vas a pasar por procesos, vas a pasar por pruebas. No que te las pone Dios, te las pones tú mismo. Porque cuando tú te alejas de Dios, si conoces la verdad y la vida, y conoces al Padre, y conoces al Hijo, conoces al Espíritu Santo, y conoces la verdad de la vida, y conoces lo que es bueno, y conoces lo que es malo, y lo que es pecaminoso, y lo que no le agrada a Dios, cuando entras en esa posición, definitivamente el Señor se aparta y te deja en tu libre albedrío. Porque recuérdense que tenemos libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer lo que nosotros, la decisión que nosotros queramos. Tenemos esa potestad. Pero obviamente tenemos que afrontar las consecuencias que cada una de esas cosas que no son agradables para Dios, que no son buenas, que dañan, que generan otras circunstancias a otros, ¿verdad? Tendremos nosotros que responder también. Entonces, aquí lo que quiere decir es que si andamos por senda de bien y justicia, si amamos a Dios, si cumplimos con sus mandamientos, si amamos al prójimo, definitivamente las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? Para que nosotros podamos vivir en paz. Porque lo que queremos es paz, ¿verdad? En la palabra tú te encuentras que nuestro Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, la paz os doy, pero mi paz, la paz que yo te doy no es como la paz del mundo, la que cualquiera, no. Es una paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que así los demás vean que se te está cayendo el mundo alrededor y tú estás en paz, la única forma que tengas esa paz es que sea la paz de Dios, que está en ti, a través de su Espíritu Santo. Dice, continúa diciendo allí, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, es que cuando el Señor, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya te seleccionó, ¿sí? Te predestinó como hijo de Él. Entonces puede ser que a lo mejor hayas vivido una vida que no era la correcta, por los caminos correctos. Pero llega un momento que el Señor te toca. Y en esa propia reflexión tuya te das cuenta que estás caído, que no eres feliz, que no logras las cosas, que cuando logras cualquier cosa se te desaparece de las manos inmediatamente. Porque si no andas en bien, si no llevas la vida que el Señor quiere que tú lleves, entonces no puedes andar en esa bendición y no vas a poder entonces tener esa posibilidad de vivir en paz, de vivir en tranquilidad. Ahora bien, la idea de todo esto es que la idea de eso es que tú, ¿verdad?
puedas reconciliarte con Dios y tomar el camino correcto, arrepintiéndote de tus pecados. Entonces entras en una nueva vida, eres una nueva criatura. Y cuando habla dice, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, es que cuando nosotros vimos cuál fue el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Jesús no cometió pecado. Jesús era un Dios de amor. Jesús era un hombre humilde. Un hombre que daba lo mejor de él para todos. Que tenía mansedumbre, que tenía control sobre sus actos. Que tenía el deseo de salvación para los demás. De dar lo mejor a los demás. No había rencor, no había venganza, no había nada de esos sentimientos en su vida. Por eso, conforme a su imagen, la imagen de Jesús, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, porque somos hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Y dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, nos llama a su presencia. Y a los que llamó, a estos también justificó para el perdón. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiso poner? ¿Qué quiere Él? Que sus hijos estén bien. Que sus hijos vivan en paz. Que sus hijos tengan amor. Y no dice en ninguna parte que no es que no vamos a pasar por situaciones en el mundo, porque estamos en el mundo. Lo que dice es que Él nos va a acompañar en todo momento con la presencia de su Espíritu Santo. Y que cuando tengamos que atravesar por situaciones, tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor para que Él escuche nuestros ruegos, nuestras súplicas, para que por misericordia y por gracia Él nos dé su bendición. Pero Él dice también que Él no va a dejar a su hijo caer en desgracia, ser avergonzado. Puedes pasar por una situación, pero te va a levantar el Señor. Y la única forma que eso puede hacer es a través de la fe. Que tú verdaderamente tengas una fe ciega por nuestro Padre Celestial. Que tú creas fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Que tu fe sea poderosa. Que tu oración, que tu clamor al Señor salga de tu corazón. Para que pueda ser escuchado. Para que el Señor voltee su mirada hacia ti. Y Él pueda tomarte de la diestra de su mano. Sacarte del lodo cenagoso y pararte sobre la peña, sobre la roca firme, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Esta es una conclusión maravillosa. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que no puede haber nadie en contra de nosotros que nos pueda vencer si Dios está con nosotros. Si Dios decide tomarnos de su diestra, si Dios decide colocarnos bajo sus alas, quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, lo dice en el Salmo 91. Realmente, vencer al mundo por la fe es poder tener salvación y vida eterna. Hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Murió crucificado, pero resucitó entre los muertos. Entonces nosotros, siendo hijos de Dios y teniendo salvación, tendremos vida eterna en el reino de los cielos. Y eso es lo que
a lo que se refiere la fe que vence al mundo en todos sus aspectos, con la presencia de nuestro Padre Celestial a través de Cristo en nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo. Y hoy es un buen día para decirte que así estés pasando por situaciones difíciles, si tú eres un hijo de Dios, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, recuerda esta palabra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú no has tenido la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón, hoy es un buen día. Un buen día para que comiences una nueva vida, para que te conviertas en una nueva criatura, para que te conviertas en un hijo de Dios, para que por fe en ese Dios grande y poderoso, ese Dios vivo que nosotros tenemos, puedas vencer al mundo de la mano de nuestro Padre Celestial, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, de la mano de su Espíritu Santo que nos da esa visión, que nos da sabiduría, que nos da discernimiento, que nos da la fuerza, que nos da el valor para hacer las cosas. Y solo tienes que hacer una oración con el día de hoy y repetirla conmigo para que abras las puertas de la salvación y de la vida eterna, convirtiéndote en un hijo de nuestro Señor. Repite conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación. Hoy te pido perdón por mis pecados, por todos los que sé y los que no sé. Te pido que me limpies con tu sangre. Te pido, Señor, que me tomes de la mano para que me lleves por sendas de bien y de justicia, para que algún día pueda verte tu rostro y vivir contigo en el reino de los cielos la vida eterna. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios. Eres una nueva criatura. Has comenzado un nuevo capítulo de tu vida. Y yo te invito a que leas las santas escrituras de la Biblia, donde te habla la verdad. Y la verdad te hará libre. Te invito a que puedas asistir a alguna iglesia que tengas cercana. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube de Derrama tu Fe con Yamir Quiroz, este humilde servidor, para que puedas escuchar la palabra del Señor, para que puedas encontrar ahí diferentes sermones, prédicas que hemos hecho durante estos 2 años para llevar la palabra del Señor recorriendo los pasajes bíblicos de las Santas Escrituras, de la verdad. Te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales, en nuestro ministerio de Derrama tu Fe, en @Derrama tu Fe en Instagram. En Instagram, en @Derrama tu Fe, en YouTube también, en Facebook, Derrama tu Fe. En YouTube, pues obviamente al canal de YouTube de nosotros, Derrama tu Fe. Y también si tienes alguna necesidad de oración, que oremos por ti, puedes escribirnos al correo puedes escribirnos al correo derramatufe@gmail.com. Como dice aquí en la parte inferior izquierda, para oración, nos escribes al correo, al email, derramatufe@gmail.com. También nos puedes pedir oración en el Instagram, en @derramatufe. Y ahí en el Instagram vas a encontrar también todos los días pasajes bíblicos, mensajes, vas a ver también intercesiones, vas a ver prédicas. Ahí vas a encontrar toda una información que te va a ayudar a tener un crecimiento desde el punto de vista espiritual, con el conocimiento de la palabra de Dios. Te deseo que pases un feliz día y que recibas las bendiciones de nuestro Padre Celestial.
Un abrazo.